yo no los veo a ustedes, pero ustedes sí nos ven a nosotros. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque quiero invitarles, escuchen, para que nos ofrezcan una sonrisa de a 200. ¿Sí sabe cuál es la sonrisa de a 200? Sí. Es la de 100 De 100 a 100. a 100. Nuestras 100. Esa es la sonrisa de a 200. De 100 a 100. Sonríe. El Señor te ama. Aunque tengamos los dientes feos, hermano. Aunque decimos aquí en México, enseñar la mazorca. Para quienes no saben qué es una mazorca, una mazorca es el maíz. Los elotes, ¿no? Lo que llaman aquí o llamamos en México elotes. Pero no los elotes. No, los elotes son del enemigo. Bueno, gloria al Señor. Es un deleite, en verdad, alabar y bendecir la presencia del Señor. Es un deleite. ¿Qué deleite es? No es un deleite, es el deleite. ¿Qué deleite es y qué honor y qué privilegio cantar y adorar su santo nombre? Amén. Una de las cosas que debemos aprender, que debemos tener bien conscientes en nuestra vida como hijos de Dios, es de que antes de pedirle a Dios, primero tenemos que darle. ¿Y qué le puedes dar? Escrito está, dame, hijo mío, tu corazón, ¿qué? Y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hace unos días hablaba con alguien y le decía, mira, en la Escritura, la palabra corazón es un simbolismo. En la antigüedad se tenía la idea de que en el corazón físico estaban asentados los sentimientos y las emociones. Realmente lo que la Escritura nos enseña respecto a lo que dice del corazón, el corazón es una figura de lo que la Escritura llama nuestra alma. Cuando está escrito y dice el Señor en su palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, se refiere a nuestra alma. Engañosa es nuestra alma más que todas las cosas y perversa, dice. ¿Quién la conocerá? Por eso se dice, según la Escritura, que el alma somos nosotros mismos, es la esencia, lo que somos, lo que estamos hechos. Somos nuestros sentimientos, nuestras emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que nos conecta a través de este cuerpo de carne con el medio que nos rodea, lo físico. Pero nuestro espíritu, dice la Escritura, es esa parte que Dios puso en nosotros. Mientras nuestra alma es corruptible, nuestro espíritu es incorruptible. Y el espíritu, dice la Escritura, que lámpara es para Dios el espíritu del hombre, con el cual Él escudriña hasta lo más profundo del hombre. El espíritu humano es esa parte, esa esencia divina puesta en el hombre, que es incorruptible. Es lo que nos conecta con Dios directamente. Sin embargo, la Escritura nos enseña, bendice alma mía, y cuando hablamos creo que es el Salmo 103, dice, ¿qué? Bendice alma mía al Señor. Y por un tiempo yo pregunté, ¿quién le ordena al alma bendecir a Dios? ¿El cuerpo? No. ¿La carne? No. ¿Por qué? Porque la carne se rebela, dice, contra los deseos del espíritu. Así que hay alguien más que dice, bendice alma mía, ¿qué? Al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía se refiere básicamente a nuestro propio espíritu, que le está ordenando, escucha, le está ordenando a nuestra alma que alabe a Dios.
qué privilegio es alabar a Dios. Qué gozo es alabar a Dios. Cuando yo estuve en el mundo, yo le cantaba al mundo. Me gustaba mucho la música del mundo. Aprendí a cantar con artistas del mundo. Nadie me enseñó a cantar. Digo, si lo que hago es cantar, y creo que para Dios es canto, ¿verdad? Es holocausto grato que sube hasta su presencia. Cuando tú cantas a Dios, ese es perfume, es fragancia de olor grato, es fragante que llega hasta su presencia, sube hasta su trono, dice, y deleita ¿qué? Sus sentidos. No solo deleita su nariz, no solo deleita sus ojos, no solo deleita sus oídos, deleita todos sus sentidos. Cuando tú le cantas a Dios, cuando tú oras a Dios, cuando tú ayunas para Dios, cuando tú hablas de Dios, cuando tú lees su palabra, la palabra de Dios, cuando tú todo lo que piensas, sientes, dices y haces para Dios, tú deleitas sus sentidos. Por eso habla de mi pensar y mi sentir, ¿cierto? Mi pensar y mi sentir. Mucha gente se deleita cantándole al mundo. Muchos le cantan a la mujer, muchos le cantan al dinero, muchos le cantan a la bebida, otros le cantan a las drogas, otros le cantan a las cosas de este mundo, pero nosotros le cantamos al Dios vivo, al Dios viviente, al Dios que me ve, decía Agar, al Dios que me ve. Cuando tú cantes a Dios, recuerda que le estás cantando al Dios que te ve. Inclina tu cerviz. Y ahora disponte. Dispón todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Está escrito que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, porque todo es de Él, por Él y para Él. Suyos somos, ovejas de su prado. Señor, gracias por darnos el hálito de vida, por darnos la fuerza, la que emana de tu esencia y de tu sensibilidad, por darnos y poner en nosotros tu pensar y tu sentir, oh gran yo soy. Qué deleite fue cantarte, qué deleite fue decirte, te amo, y tú lo sabes. Te amo y tú lo sabes. Tú conoces, Señor, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque tú eres el Dios de toda carne, pero también eres el Dios de los espíritus de toda carne. Conoces mi acostar, mi levantar, mi entrar y mi salir. Todos mis caminos no te son ocultos, pues aún la palabra no está en mi boca y tú ya la conoces. Qué deleite, Señor, ser llamado hijo de Dios, ser llamada hija de Dios. Qué deleite es que nos das tu palabra, tu alimento a tiempo, pastos verdes, aguas vivas que saltan para vida eterna. Mi alma te alaba, Señor. Mi espíritu te anhela y mi carne te desea. Abre, Señor. Despierta, aviva, aumenta los sentidos espirituales de tus hijos en este tiempo, Señor, en que tu palabra correrá y será glorificada y no volverá a ti vacía, Señor. Gracias, Dios, por cada uno de tus hijos e hijas, cada una de tus almas que hoy están atentas a tu voz, voz de Dios, no de hombre. Gloria a ti, Señor. Amén.
Repito, qué deleite. A veces cuando me han preguntado a través de los años, mucha gente me ha hecho una pregunta muy interesante. Me han dicho, hermano, ¿a usted qué le gusta de las cosas de Dios? ¿Qué es lo que más le gusta? Bueno, hay cosas, y lo digo con sinceridad, y supongo que estarán de acuerdo conmigo algunos, otros no. Hay cosas en lo que a Dios se respecta que nos gustan más que otras, así como hay cosas que no nos gustan. En la actualidad se predica mucho el Evangelio de la Prosperidad. Y el Evangelio de la Prosperidad tiene que ver mucho con lo que nos gusta de Dios y lo que no nos gusta de Dios. Escucha. De Dios nos gusta todo lo bueno. El Evangelio que el Señor nos enseñó es un Evangelio que no cambia. Su palabra no cambia. Sin embargo, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de solamente mirar las cosas buenas, de solamente desear lo bueno, no lo malo. Y no es porque diga yo que tenemos que desear lo malo, no. Supongo que muchos de ustedes entienden esto que estoy diciendo, pero muchos de nosotros queremos nada más los beneficios de Dios. A Dios le decimos, dame, dame, dame. Se dice, algunos predicadores dicen que Dios nos da sus bendiciones en bandeja de plata, ¿cierto? Que nosotros solamente tenemos que tomarlas, ¿cierto? Pero también es cierto que hay cosas que no nos gustan de Dios y de su obra, y muchas veces de su propia voluntad. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama pagar el precio. Nuestro amado Maestro dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que el amado fue perfeccionado a través del sufrimiento. El Evangelio de la Prosperidad, el que se enseña hoy, tiene que ver con lo que no nos gusta de Dios. Es decir, en el Evangelio de la Prosperidad se nos enseña que todo es, ¿qué eso? Prosperidad. Toma, declara, recibe. ¿Sí? Se habla de los beneficios, pero no se habla de las obligaciones. Y es una realidad que nosotros como hijos de Dios tenemos obligaciones. No solamente tenemos privilegio. Qué fácil es para muchos ministros pararse en un altar y decir, hermanos, cual sea tu necesidad, yo envío la bendición de Dios para tu vida. Declaro prosperidad en tu casa. Declaro prosperidad en tu vida. Declaro prosperidad en tu familia. Declaro sanidad. Declaro riqueza. Pero qué difícil es enseñarle a la gente que para todo lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos de Dios, tenemos que pagar un precio. Amén. Escrito está que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Para aquellos que piensan que solamente tienes que arrebatar, que solamente tienes que declarar, que solamente tienes que esperar la bendición de Dios, déjame decirte, hay un precio que pagar. Y ese precio que pagar se empieza a pagar en las rodillas. Ese precio que tenemos que pagar tiene que ver con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de testificar. El pensar y el sentir de Dios tiene que estar en nosotros y tiene que ser a través de nosotros. Nuestras conductas, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos, dice realmente si nosotros estamos pagando el precio que Dios nos está demandando. Es cierto, la salvación, escucha,
La salvación es gratis. La salvación no nos costó nada. La salvación le costó a nuestro amado Maestro. La salvación le costó a nuestro amado Padre, porque escrito está que el Padre dio a su Hijo, lo mejor que tenía. A veces le pregunto a la gente, ¿tú serías capaz de dar a tu hijo por una bola de desadaptados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, que no quieren saber nada de su propio Creador? Hasta hoy nadie me ha dicho que sí. Todos dicen no. Sin embargo, al Padre le costó dar a su Hijo. Y al Hijo le costó darse a sí mismo. A veces cuando predicamos la palabra en las calles decimos que el Padre dio a su Hijo. Pero lo que se nos olvida a veces decir es que el Hijo se dio a sí mismo por nosotros. Es tiempo de que sepas que para estar bien con Dios, es tiempo que sepas que aunque la salvación fue y es gratis, no te cuesta nada, pero la vida cristiana, la vida en Dios, cuesta mucho. Contra lo que muchos dicen, que la vida en Cristo es fácil, que la vida en Cristo es gozo, paz, alegría, sí. Pero el decir que es gozo, paz, alegría en el Espíritu Santo no significa que no cueste, que no duela. Pablo lo dijo de una manera categórica. Por eso yo me gozo, ¿en qué? En hambres, en desnudeces. Me gozo en la tribulación. Me gozo en mi debilidad. Porque cuando soy débil, Entonces soy fuerte. es cuando entonces yo soy fuerte. Nuestro carácter habla de ello. La semana anterior, la enseñanza pasada, hablamos acerca del enojo. Empezamos hablando acerca de Efesios 4, del 26 al 27, donde dice, aírense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Estuvimos hablando de cómo es que en la actualidad el enojo y la ira es un problema con el cual muchos estamos luchando. Pero para poder tratar este tema dijimos, primero tenemos que entender qué es el enojo o qué es la ira. Vimos que el enojo es una emoción, es un sentimiento que es parte de la naturaleza humana. Pero también vimos que el enojo es aún parte de la esencia de Dios mismo. Dijimos que el enojo o la ira no es estático. Es un sentimiento y es una emoción que evoluciona, es decir, avanza poco a poco hasta transformarse en algo destructivo para la propia persona o para las que le rodean. Dijimos que si el enojo o la ira no la controlamos, es como una gota de agua que cae sobre la roca o como un chorro de pólvora. Para quienes escucharon la enseñanza anterior, les puse un ejemplo de una forma de tortura que se dio aquí en México y creo que se da o se dio en otros países, en donde algunos presos les ponían una gota de agua cayendo sobre su cabeza. Esa gota de agua después de un tiempo empieza a causar dolor. Dolor. ¿Me escuchan? Decimos aquí en México, vale más gotita que dure y no chorro que se acabe. Una gota de agua es capaz de perforar la roca después de un tiempo. El enojo, la ira, son sentimientos y emociones que si nosotros no los controlamos, que si nosotros no buscamos luchar contra eso, son como esa gotita de agua que poco a poco
va causando estragos, va causando daños. La mayoría de las veces el enojo y la ira es una reacción instintiva que rara vez pasa por la mente. Yo puedo preguntarte hoy si cuando tú te has enojado, has pensado en enojarte. No, ¿verdad? Un día analiza, examina cómo es cuando te enojas. Y te darás cuenta que la mayoría de las veces el enojo o la ira es una emoción instintiva, es decir, antes de que la pienses, la sientes. ¿Cierto, hermano Leo? Amén. Antes de que la pienses, la sientes. Y si no la controlas, no solo la piensas, la sientes, sino que la haces. Y muchas veces, ¿qué? La dices. Porque hay veces, como mencioné la anterior vez, que cuando se dan ciertas circunstancias, cuando se dan ciertas situaciones, el enojo, cuando empieza poco a poco, gradualmente, a dominar nuestra mente, a dominar nuestros sentimientos, empezamos a pensar, a sentir, a decir y a hacer cosas que después lamentamos. Sin embargo, es una realidad que, como otras emociones y como otros sentimientos humanos, sí es posible controlarla, si queremos o si nos conviene. Escucha bien, porque muchas veces nosotros como seres humanos somos, como Dios nos dijo una vez, somos volubles, somos inseguros, somos inestables. Y hay emociones como el enojo, como la ira, que cuando a nosotros nos conviene las podemos controlar. Yo recuerdo, yo trabajé en empresa, fui obrero, y había jefes que eran muy abusivos, supervisores, jefes de piso, jefes de sección, que eran muy abusivos. Y por lo regular, hay jefes que tratan al personal a puntapiés, tratan al personal con groserías, con insultos, con ofensas, pero ya de tipo verbal. Y hay jefes que llegan hasta las agresiones físicas. Yo los conocí. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que a veces cuando un subordinado comete un error o no está haciendo su trabajo como debe hacerlo, y su jefe inmediato va y lo insulta, lo ofende, lo agrede, el subordinado por lo regular, ¿qué? Se agacha. Aunque se enoje, pero el subordinado se agacha. ¿Qué significa esto? Controla, ¿qué? Su enojo. Porque el hecho de que sea un subordinado no significa que no esté sintiendo enojo o ira, porque su jefe lo está insultando, le está faltando el respeto. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones, hay circunstancias que por conveniencia nosotros podemos, si queremos, controlar la ira y el enojo. Por ejemplo, siempre he puesto de ejemplo esto con la gente cuando platico con ellos. Cuando nosotros somos jóvenes y llegamos a esa etapa donde ya los varones empezamos a observar a las muchachas. O las muchachas empiezan a observar a los varones. Empiezan a llegar a esa etapa donde ¿qué les digo? El amor toca su puerta y hace como las campanitas. Tilín, 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 tilín. El corazoncito les hace tilín, tilín, tilín. Hay jóvenes que no les hace una campanita tilín, tilín, tilín. A ellos les hace una campanota tolón, tolón, tolón. ¿Sí? Y de pronto se alborotan tanto con un muchacho, con una muchacha, que pierden la razón. Cuando nosotros somos novios, cuando iniciamos una relación de noviazgo,
sucede un fenómeno curioso. Nosotros no vemos los defectos de la persona, ¿cierto, hermano Leo? Amén. Bueno, yo duré 40 años casado. Es toda una vida. Yo recuerdo que cuando éramos novios, la que fue mi esposa y yo, todo lo que ella hacía, sus gestos, sus modales, su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de mirar, todo lo que ella hacía, todo lo que ella decía, a mí me parecía gracioso, hermano Leo, antes de que tú nacieras. Yo le celebraba todo. Así anduviera con unos chongos aquí en la cabeza, toda desgreñada, así anduviera con una mascarilla, así anduviera mal vestida, yo la veía. Y todo me parecía hermoso en ella. Todo. Ella, las mujeres, y díganme si me equivoco, cuando andan con el novio anda sucio, maloliente, le huelen las bisagras, les digo yo, los alerones, dice groserías, eructa, se echa gases, pero la muchacha está tan embelesada con el muchacho que le parece gracioso. Todo le festeja, todo se ríe. Yo recuerdo uno de mis hijos, cuando andaba con la que fue su novia, todo lo que hacía él, ella se lo celebraba. Y todavía ella le cantaba, échate otro, y otra vez, y hazlo otra vez. Era gracioso. Todo lo que la muchacha, el muchacho hace o dice, es gracioso. Viene la luna de miel, viene el casorio. En la luna de miel empiezan a surgir ciertos detallitos, como que de pronto un comentario, oye mi amor, esto, no hagas esto, mi amor, no hagas aquello. ¿Cierto, hermano Leo, tú que eres casado? Sí. Pasa el tiempo. El matrimonio, siempre he dicho, debería ser la continuación del noviazgo. Escucha. El matrimonio debería ser la continuación del noviazgo. Te diré por qué. En el matrimonio, en la vida de matrimonio, empiezan a cambiar muchas cosas. Lo que cuando éramos novios nos hacía reír, ahora nos hacen enojar. Ahora resulta que el varón ronca como oso, hibernando. Antes, a la muchacha le daba risa cuando él se quedaba dormido ahí en su regazo y roncaba. Ella era feliz escuchándolo roncar. Pero de pronto en el matrimonio, la esposa ya no puede dormir, está enojada. Está enojada porque ronca como fiera. Y de pronto le da un manotazo para que deje de roncar. ¿A cuántos les pasa eso? ¿A cuántos sus esposas les han dado un zape en la cabeza para que ya dejen de roncar y las dejen dormir? A mí. ¿Entienden a qué me refiero? Están comiendo y de pronto el varón eructa, como rana, como sapo. O de pronto el varón se echa un gas. Digo, yo sé que a ustedes ahorita les parece raro lo que estoy hablando, pero de pronto el varón se echa un gas. Sobra decir por dónde. Y la mujer reacciona enfurecida y le dice, lárgate de aquí, cochino marrano. Sácate de aquí y vete al baño. Deja de hacer tus porquerías aquí. Ya me hiciste enojar, ya no quiero comer contigo. ¿Qué es lo que pasó? Ya me está amenazando mi nuera desde allá con la chancla. Dios mío, la que se me va a armar al rato. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez parezca algo chusco, pero es una realidad.
A veces no nos damos cuenta que el enojo es una emoción, es un sentimiento que sí podemos controlar si a nosotros nos conviene. Muchas veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos y la intención con lo que decimos las cosas, lo que nos hace enojar. Por lo regular, y dime hermano, hermana, que hermano, tú varón, cuando despiertas y ves, volteas y ves a tu lado a tu esposa, y ¡ay, nanita! Te espantas, dices, porque la ves toda desgreñada, la ves con su mascarilla y te enojas porque tu mujer ya no se viste como antes. Te enojas porque tu mujer ya le huele el aliento. Te enojas porque tu mujer ya no se baña como antes, ya no huele a perfume como antes. Te enojas. Por eso es que dije que el matrimonio debe ser la continuación ¿de qué? Del noviazgo. Porque en el noviazgo todo nos parece gracioso, todo nos parece hermoso en la pareja. Pero en el matrimonio, en la vida del matrimonio, la vida matrimonial, lo que antes nos hacía felices, ahora nos hace enojar. El enojo y la ira están unidos muy estrechamente con el orgullo, con la vanidad, con la soberbia, con la arrogancia. El enojo y la ira están muy ligados a la venganza y a la falta de perdón. Muchas personas, y esto yo he conocido personas, yo en algún momento fui una de ellas, el enojo, la ira, son cosas que alimentan el deseo de venganza. Son cosas que alimentan el sentimiento de rencor, de odio, cuando nosotros no podemos o no queremos perdonar. El enojo y la ira están ligados con la malicia. El enojo y la ira están ligados con la crueldad, con los pleitos, con las contiendas. A veces, hace unos días yo estuve pensando en algo. Pensaba en por qué casi todas las congregaciones donde se han dado divisiones, yo no conozco ninguna congregación en donde en algún momento de su desarrollo no haya habido una división. A veces las divisiones vienen de manera por causas justificables. A veces son por causas injustificables. Por lo regular, las veces que yo he visto que alguna congregación se divide, es porque hay gente que no está de acuerdo con la manera como se están haciendo las cosas en esa congregación. Por lo regular tiene que ver con las actitudes del pastor o tiene que ver con la doctrina. Cuando los pastores empiezan a desviarse y siempre hay gente que dice, no hermano, es que eso está mal. Y el pastor dice, piensa lo que quieras, aquí el que manda soy yo. El enojo, la ira tiene que ver con las contiendas, con las divisiones, con la envidia, con los celos. ¿Cierto, hermanos? Tiene que ver, está ligado con el egoísmo, está ligado con la prepotencia. El enojo y la ira van de la mano con la frustración. El enojo y la ira están ligados a la murmuración, a la crítica. El enojo y la ira están ligados a la blasfemia. Hace muchos años, cuando iniciamos una obra, recuerdo que montamos una carpa y resulta que estábamos en un terreno baldío, desocupado. Durante el tiempo entre lo que empezaba la reunión, un día, no recuerdo si era un miércoles, yo me paré en la entrada de la carpa
y empecé a observar hacia el frente otro terreno baldío muy grande, donde ubicaron unos juegos mecánicos, lo que aquí llamamos una feria. Juegos mecánicos. Bien. De pronto vi a un hombre que él a su vez me observaba a mí. Un hombre un poquito robusto, más bajito de estatura que yo, pero lo vi muy mugroso, mal vestido, sucio, pero era un hombre que estaba trabajando allí, en esa feria, en esos juegos mecánicos. Cuando él observó que yo estaba parado en la tienda, en la entrada de la carpa, me saludó a lo lejos, no sé, unos 50 metros. Me saludó, yo lo saludé. El hombre se me acercó y me saludó y me dijo, ¿qué pasó? Y yo le empecé a hablar de Cristo y lo invité a la reunión. Le dije, mira, en unos minutos empezamos la reunión. No, a mí no me hables de esto. Le dije, bueno, ¿por qué? Si yo ya conozco, me dijo así. Yo, aunque tú no me lo creas, yo fui pastor. Me dijo ese hombre. ¿Cómo? Sí, yo fui pastor. Ah, caray, ¿y qué pasó? Yo tenía mi iglesia, tenía mi congregación. Pero en lo que él me decía esto, el tono y el volumen de su voz empezó a cambiar. Sus ojos empezaron a brillar. Escucha lo que te digo. Empezaron a brillar. Yo recuerdo que cuando vi esa expresión que adquirió su cara, sentí un escalofrío en mi espalda. En serio. Me dice, yo fui pastor. Y yo maldigo a Dios, dice. Porque eso que dicen no es cierto. Dios no escucha. Dios no existe. ¿Y en qué te basas para decir eso? Entonces, ¿por qué dices que tú fuiste pastor? Dice, mira, yo tuve una congregación y estaba creciendo. Un día ya no cabíamos en el lugar donde estábamos. Y yo le dije a la iglesia, ¿saben qué? Vamos a empezar a orar para que Dios nos provea para comprar un terreno y construir una iglesia. Y cuando me dijo eso, pensé, ya sé para dónde va. Dijo, empezamos a orar, dice, y yo le dije a Dios, tienes 15 días, Señor. Tienes 15 días. En 15 días, si tú me estás escuchando, yo quiero que tú me proveas para construir un terreno, para construir una iglesia. Le dije, ¿qué pasó? Nada, dice. Pasaron los 15 días, no pasó nada. Digo, ¿y? Dice, por eso yo maldigo a Dios. Y si de veras hay Dios, y recuerdo el hombre levantó su mirada y alzó sus manos y señaló hacia el cielo y empezó a maldecir con groserías y con mentadas de madre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero feo, ¿eh? Feo. Estaba sintiendo un escalofrío en mi espalda, porque el odio y el enojo que ese hombre sentía, que ese hombre estaba reflejando, yo nunca lo había visto en una persona. Y mire, que yo había sido una persona iracunda. El odio, el rencor, la blasfemia, son cosas que van de la mano con el enojo y con la ira. El hombre estaba enojado, estaba iracundo, estaba furioso, porque Dios no le contestó su petición, porque el hombre le dio 15 días a Dios de plazo, para que Dios le proveyera dinero para comprar un terreno
y para construir una iglesia. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, qué tontería. Bueno, tal vez para nosotros nos parece tontería, pero para muchos es una realidad. Conozco gente que están enojados con Dios. Conozco gente, ustedes se meten a las redes sociales y hay muchos que se dicen cristianos que publican cosas blasfemas porque están enojados con Dios. El enojo y la ira van de la mano con la blasfemia. En alguna ocasión le escribí a unos hermanos, a veces nosotros, llevados por el enojo y por la ira, incurrimos en blasfemia, a veces sin darnos cuenta. Es muy importante, hermanos, que entendamos esto. La intemperancia, el descontrol emocional, son cosas que van de la mano con el enojo. La enseñanza pasada dijimos que en psicología hay personas que son muy cambiantes en su temperamento. Les llaman bipolares. En la obra de Dios hay mucha gente que es bipolar. Y así podemos seguir mencionando, podemos seguir enumerando vicios y hábitos que los humanos tenemos y que son parte de nuestra naturaleza humana. Lo que la Escritura llama concupiscencia humana o viejo hombre. La Escritura nos enseña en Gálatas 5, del 16 al 23, que hay obras de la carne. Todas ellas están ligadas al enojo, ligadas a la ira. Gálatas nos habla de que, fíjese bien, estuve observando, Gálatas nos dice que nos menciona 17 obras de la carne. Escucha, no es lo mismo cuando decimos los frutos del Espíritu, porque la Escritura no nos habla de los frutos, la Escritura nos habla del fruto del Espíritu, pero sí nos habla de las obras de la carne. Nos habla de 17 obras de la carne, las cuales nos llevan a pecar contra Dios porque son lo que la Escritura nos llama, lo que conforma la concupiscencia humana o el viejo hombre. Y nos habla de nueve frutos, fruto del Espíritu, aunque hay más. Proverbios 29, 22 dice que el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. Cuando no controlamos el enojo o la ira en nuestro carácter, puede llegar a convertirse en irritabilidad habitual. Es decir, cuando el enojo y la ira ya nos están controlando, nosotros nos convertimos en lo que dice Proverbios 29, 22, dice que el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. Hay gente dentro del pueblo de Dios que siguen siendo iracundos a pesar del tiempo que tienen en el Evangelio, a pesar de los años, gente que ha pasado toda una vida. Hay personas que conozco que son lo que nosotros llamamos de cuna evangélica. Toda su vida desde niños han vivido y se han desarrollado en un ambiente espiritual. Sin embargo, son personas que siguen siendo iracundas, que siguen siendo furiosas. El iracundo dice, el hombre iracundo levanta contienda. Hay personas que siguen siendo rencillosas y siguen siendo contenciosas, aún estando en el camino de Dios. Y el furioso dice, muchas veces peca. De igual manera, habemos
distintos tipos de enojones o distintos tipos de personas iracundas. ¿Cierto? Amén. Por ejemplo, no todos los enojones son iguales. En alguna ocasión, Dios nos enseñó algo bien importante. Nos dijo esto: para mí, todos son almas. Ante mi presencia, todos son almas. Dios estuvo y está tratando mucho conmigo respecto a mi carácter. Recuerdo que desde niño, uno de los apodos que me decían era el enojón. Recuerdo claramente que los adultos me decían: mira, el enojón. No todos manifiestan su enojo. Una vez Dios nos dijo: detrás de una cara dura hay un alma que gime por mí. Yo era un cara dura. Y entiendo lo que Él nos dijo, porque ciertamente, a pesar de que yo era un cara dura, a pesar de que mi expresión siempre era dura, de un hombre que todo el tiempo estaba enojado, allí en el lugar de provisión donde Dios nos permite estar y ganar el sustento diario. Recuerdo que mucha gente a lo largo de los años llegaba: ¿está usted enojado, señor? No, no estoy enojado. ¿Está usted enojado, señor? No estoy enojado. Sí, señor, es que se ve enojado. No estoy enojado. Porque hay veces que tanto están, decimos aquí en México, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y hay gente que, aunque uno no esté enojado, pero están, decimos, como, ¿qué? Como serrucho, como cuchillito de palo. No corta, pero cómo friegan. No cortan, pero cómo friegan. ¿Está usted enojado? No estoy enojado. Pero mi expresión decía que sí estaba enojado, aunque yo no estuviera enojado. Y sabe, a pesar de lo que la gente decía y de lo que yo demostraba, dentro de mí había una gran necesidad de Dios. Yo me sentía vacío. Me sentía vacío. Mire, el pelear en la calle, el ser agresivo, el ser intolerante, el ser dominante, realmente no me satisfacía. El tener el control no me satisfacía. Hay mucha gente que tiene cara dura, pero por dentro son personas nobles. Son personas que tienen una gran hambre y una gran sed de Dios. Y Dios nos enseñó que detrás de una cara dura hay un alma que está gimiendo y que está clamando por tener un encuentro con su Dios. Pero también he aprendido una cosa: hay mucha gente que tiene cara piadosa, hay mucha gente que tiene apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. A lo largo de mi vida me he topado con mucha gente así. Tienen una apariencia de piedad, tienen una voz dulce como la miel, pero por dentro son personas desleales, son personas traicioneras, son personas mentirosas, son personas que no saben lo que es la gratitud. Y son personas que en la primera oportunidad te dan la espalda o te dan lo que llamamos el beso de Judas, que te dan un abrazo, te dan un beso y por la espalda te están clavando un puñal, te están apuñalando. Habemos distintos tipos de enojones o de iracundos. Hay los que se enojan cuando se les reclama o se les reprocha algo. Mucha gente cuando se les reclama, se les reprocha cosas que dicen, que hacen o que causaron, se enojan.
Algo que le digo siempre a la gente es que uno de las cualidades, una de las características de un verdadero hijo de Dios es la humildad, es la mansedumbre. Si algo nos enseñó el amado Maestro, fue eso precisamente. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, ¿qué? Y cargados, yo los haré descansar. Aprendan de mí. Dice, aprendan de mí. Lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón y hallarán descanso para sus almas. El amado Jesús fue un hombre y no fue cualquier hombre. Fue un hombre humilde. Fue un hombre manso. Si nosotros observamos a nuestro alrededor, la gente que nos rodea, la gente, y hablo de hermanos, de hermanas, y podemos calificarlos, por decirlo de alguna manera, por su actitud, por su carácter, nos damos cuenta que la mayoría de la gente que nos rodea carecen de humildad, carecen de mansedumbre, carecen de sencillez. Y sin embargo, dice el Señor, la humildad, la mansedumbre son garantía y son seguridad de que un día estaremos en sus bodas. Por eso la Escritura habla en contraste con la humildad y con la sencillez y con la mansedumbre de la arrogancia. Habla de la soberbia, habla del orgullo, habla de la vanidad. Recuerdo un pastor, una vez Dios le habló a través de palabra profética y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué has dejado, por qué has permitido que Satanás llene tu corazón de orgullo y de vanidad y de soberbia? El hombre estaba llorando. Lloraba porque Dios le estaba hablando y le estaba diciendo, tú dejaste que el diablo llenara tu corazón de orgullo y de soberbia. Y recuerdo que cuando salimos de la reunión yo lo abracé y le dije, hermano, estamos contigo. Recuerdo que hizo este movimiento, se sacudió mi brazo de su hombro y me dijo, si ustedes estuvieran conmigo, no me estuviera pasando esto. Hay gente que ni con Dios se doblega. Hay gente que así le esté hablando Dios, así Dios esté tratando con ellos, ni así doblegan su orgullo, su soberbia y su arrogancia y su vanidad. Hasta la fecha ese hombre jamás, y le estoy hablando de tantos años, más de 30 años de eso, hasta la fecha ese hombre jamás ha reconocido sus errores. Pero ustedes lo oyen predicar y habla de puro amor, Ese hombre habla de puro amor. Yo nunca lo oigo que exhorte, nunca lo escucho que le llame la atención a la gente. Es alcahuete, es permisivo con la congregación, es tolerante con el pecado en la iglesia. Habla puro amor, 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 amor. Pero eso sí, cuando Dios le habló, cerró su corazón. Y hasta la fecha, es un hombre que jamás ha reconocido lo que ha hecho. Pero sigue hablando de amor. Dice la Escritura que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es verdad que es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Prefiero 1000 veces estar dividido con mis hermanos por la verdad que unidos a ellos, unido a ellos por la mentira. Hay gente que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Personas como este hombre, que cuando se les reclama, cuando se les dice, hermano, es que estás mal por esto y esto, se enojan. Hay personas que se enojan cuando se les dice la verdad. Se enojan. Juan 8, del 39 al 47, el amado Maestro hablaba con los judíos
y les cuestionaba el por qué querían matarlo. Ellos, desde que el Señor apareció, siempre anduvieron persiguiéndolo. Dice que siempre buscaban la ocasión. Ellos se juntaban para conspirar contra él. Dice la Escritura que se juntaban los fariseos, los saduceos y los herodianos. Fíjese bien lo que le diré. Y es triste que esto en la actualidad sea una realidad, aún en medio del pueblo de Dios. Los fariseos, los saduceos eran sectas religiosas que existían en el tiempo que estuvo el maestro aquí. Pero los herodianos eran un partido político que no tenía nada que ver con la religión. Escuche, dentro del pueblo de Dios hay mucha gente que no tiene nada que ver con Dios. Hay mucha gente que son políticos, que se dedican solamente a dividir, son gente infiltrada, que vienen de otras denominaciones, están introducidos, dice la Escritura, falsos hermanos, que están introducidos encubiertamente. Hay gente que está en la política humana, que nada que ver con la religión. Sin embargo, cuando los religiosos, alguien les estorba de sus mismos hermanos, se juntan aún con gente del mundo para destruirlos. En la iglesia como en el mundo, cuando un enemigo común aparece, escucha bien lo que diré, en la iglesia como en el mundo, cuando un enemigo común aparece, aún los peores enemigos se unen entre sí para destruirlo, para después seguir peleándose entre ellos. ¿Escuchaste lo que dije? En la iglesia o en el pueblo de Dios, así como en el mundo, cuando aparece un enemigo común, aún los peores enemigos se unen entre sí para hacerle frente y destruirlo, para después seguir peleándose a gusto entre ellos. Eso es lo que sucedía en aquel entonces con el amado. Dice que los judíos, los fariseos, los saduceos y los herodianos, es decir, un partido político que seguían a Herodes, se juntaban para idear la manera cómo matar a Jesús. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe cuál era el único motivo? ¿Sabe cuál era la única falta del maestro? Hablar la verdad. Y el maestro se los dijo: yo, porque les hablo la verdad, ustedes procuran matarme. Y es cierto, hermanos, dentro del pueblo de Dios hay gente que se enojan cuando se les llama, se les dice la verdad. ¿Cuánta gente he conocido así, hermanos? Que cuando se les dice la verdad, se enojan. Y aquí viene el tercer tipo de gente que se enoja. Aquellos que se enojan como una salida o un pretexto para evadir o para salir de algún problema o situación comprometida. Recuerdo una muchacha que Dios usaba para profetizar. Esta muchacha era muy mentirosa. Ella podía decir en público una de sus clásicas mentiras. Y cuando se le encaraba a la muchacha acerca de lo que había dicho o de lo que había hecho, ¿sabe qué hacía? Negaba todo. Pero lo peor no era que lo negara, sino la actitud que asumía. Se ponía histérica. Histérica, así se lo digo, se ponía histérica. ¿Por qué? Porque era su manera como ella se libraba de la responsabilidad, o creía librarse de la responsabilidad. Era la manera como ella se zafaba, decimos aquí,
de las situaciones comprometidas o comprometedoras que ella misma causaba. Una mujer que provocó muchos problemas, y así como ella, había otras, hombres y mujeres que decían cosas que después negaban cuando se les encaraba. No, hermano, ¿cómo crees? Yo no fui. No, hermano, es que mira, es que yo no fui, yo no quise, yo no tuve, yo no puse, yo no quité. Y se hacen los enojados. En la casa, ¿cómo somos como padres? Como hijos, como hermanos. Cuando en la casa nos cuestiona nuestro proceder, nos cuestiona nuestras actitudes, ¿qué hacemos? Cuando los hijos nos cuestionan como padres, nosotros nos enojamos. Cuando los padres cuestionamos a los hijos, ¿qué hacen los hijos? Los hijos se enojan. Porque para ellos es una salida, para nosotros es una forma de quitarnos el problema de encima. Mucha gente dice, no, a ese hermano ya no le digas nada, porque de todo se enoja. No, cuidado, no le digas a ese hermano, porque se va a enojar. Mejor déjalo, ya no le digas nada. ¿No te ha pasado así, hermano? Cuando el pastor está haciendo algo indebido, no, pero es que ¿cómo le voy a decir al pastor? ¿Se va a enojar? O cuando el pastor ve a la ovejita que está incurriendo en falta, en pecado, no, hombre, no, mejor ni le digo nada, porque segurito se enoja y se va de la iglesia. ¿Recuerdan lo que les platiqué la semana pasada acerca de esta hermana que porque exhorté a su hija se fue de la congregación? Y eso le costó la vida a la hermana. ¿Y saben por qué le costó la vida? Porque la mujer, desde la vez que recayó, ella jamás se volvió a levantar de esa silla de ruedas, y esa mujer murió, tiempo después murió. Y qué triste es que a veces, llevados por el enojo, por la ira, nosotros incurrimos en pecados peores, en faltas peores, que a veces arrastramos a la gente, arrastramos a los que nos rodean en nuestras decisiones, porque tomamos decisiones que no están basadas en la cordura o en la sensatez, sino que están basadas en el enojo, en la ira. Decimos aquí en México, en el coraje, en la furia. Por eso, amado hermano, hermana, que escuchas esta palabra, reflexiona, autoexamínate si en verdad estás en la fe. El maestro dijo, aprendan de mí, que soy humilde, ¿qué? Y manso. Humilde y manso de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Quieres hallar descanso para tu alma? ¿Quieres tener el reposo del Señor? Aprende, y a partir de hoy quiero invitarte para que en tu oración diaria le digas a Dios, Señor, pon en mí mansedumbre, Señor, pon en mí humildad, Señor, pon en mí la mansedumbre y la humildad que emanan de tu esencia y de tu sensibilidad espirituales. Cierra tus ojos, inclina tu servicio y dale gracias al Señor por su palabra. Porque su palabra es medicina para nuestros huesos. Porque su palabra es bálsamo para nuestras heridas, es venda para nuestras llagas. Oh, mi Señor eterno. Mi Señor, gracias por tu palabra. Qué maravilloso, Padre. A más que esto, incrústala, séllala y dale permanencia en mi espíritu. Aleluya. Con el poder de tu presencia. Confirma tu palabra en mí
y en los que me rodean. Y cumple tus propósitos en mí, Señor. Gracias te doy por mis hermanos. Gracias, soberano Señor. Gracias por los que hoy De Jesús. escucharon, vieron, sintieron. Aleluya, Padre. Y aún por aquellos Gloria a ti, mi Señor. que más adelante, Señor, verán y oirán y sentirán. Santo de Israel. Mi alma te alaba, Señor. Mi corazón se deleita en el Dios de mi salvación. Mi Aleluya. espíritu te anhela. Aleluya, Señor. Mi carne te desea, mi Señor. Bendito eres, Dios. Amén, Padre. Amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Aleluya. gobierne sus vidas.